en el Dominical y esta semana los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre el paso de un asteroide cerca a la Tierra, lo que generó nuevamente la alarma frente a posibles sismos, terremotos, tsunamis u otros fenómenos naturales de índole catastrófico. Con el paso del tiempo, las advertencias se multiplican. Veamos algunas de las predicciones que se han hecho con respecto a nuestro país. Continúa el miedo y la duda entre los especialistas debido al asteroide de más de 355 metros de diámetro que pasará a menos de 3 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo que se considera potencialmente peligroso. Los criptogramas de Chan Chan indican que el primer cataclismo surgirá en el Océano Pacífico cerca de Perú, sobre la intersección de la corriente de Humboldt de sur a norte, con la corriente del Niño que va paralelamente al Ecuador. En el caso de Lima, pues parece que el terremoto de 1746 habría tenido magnitudes mayores a 8 o mayores a 8.5, ¿no? Y este sería el sismo que tiene que retornar en algún momento del tiempo. El 20 de mayo, un sismo de 5.9 grados remeció la zona norte de Italia y dejó el saldo de 7 muertos, 50 heridos y miles de damnificados. Un desastre natural que inquietantemente habría sido anunciado, según algunos amantes de las predicciones, hace casi 500 años por el vidente Nostradamus. Día 20 de Tauro, la tierra tan fuerte temblará, el gran teatro atestado se hundirá, el aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar. Entonces, Dios con sus santos al infiel arrollará. Como para crear más de una controversia, efectivamente, la novena centuria de Nostradamus mencionaba el advenimiento de un desastre que ocurriría nada menos que el 20 de mayo de este año. Un evento que coincidió con la fecha del esperado eclipse solar anular, como si se tratara de un presagio escrito en las estrellas hace millones de años, que rememora tragedias ocurridas hace muy poco tiempo y muy cerca a nosotros. Nótese ahora los meses de ciertos desastres. En marzo del año pasado, un terremoto de 9 grados castigó las costas de Japón y desató un tsunami que golpeó sin misericordia a uno de los países más poderosos del mundo. Un año antes, en marzo del 2010, otro terremoto de 8.8 grados había sacudido ya la zona centro de Chile, dejando 525 muertos y 2 millones de damnificados. Dos movimientos telúricos ocurridos prácticamente el mismo mes en sendos años. Nuestro país podría convertirse en escenario de un desastre de grandes magnitudes. Gran terremoto en el Perú para el 2012. Placa de Nazca está partida en 3. Una vez más, la ciencia se acerca a la magia. Y dice, mayo y octubre serán los meses más peligrosos. En una conjunción entre el plano metafísico y la ciencia, la predicción de la parapsicóloga Agatha Liz contrasta con los estudios en sismología del Instituto Geofísico del Perú. Poner fecha a la ocurrencia de estos peligros es imposible, pero sí podemos asumir el hecho de que cuanto más tiempo pasa desde la fecha de ocurrencia de este sismo, la probabilidad se incrementa. Y si el tiempo se sigue incrementando también, entonces tenemos que aceptar de que se está acumulando más energía, que cuando se libere podría dar origen a un sismo mucho mayor que el que ocurrió en el pasado. En el Perú,
son 3 los puntos con mayores probabilidades de sufrir el embate de un terremoto de gran magnitud. 3 zonas que abarcan Lima y Ancash, el sur de Lima y el norte de Arequipa, y el territorio comprendido entre Arequipa, Moquegua y Tacna. En este mapa, pues las asperezas coinciden en la zona central del Perú, en la zona sur del Perú, y una pequeña aquí frente a la localidad de Yauca, más o menos. Digamos que esas son zonas que tienen más probabilidades son las zonas, que ocurra un sismo. Sí, son las zonas que estadísticamente tienen un poco más de probabilidad que el resto de generar sismos grandes. Aún queda en nuestra memoria el terror, la muerte y la destrucción del sismo ocurrido en el sur del país en el año 2007. Imágenes estremecedoras de un evento trágico que podría repetirse muy pronto. Para este 2012, igual, la zona del sur, lamentablemente es una zona muy riesgosa, ya lo han dicho los entendidos, y astrológicamente hablando sería el epicentro ahí, pero de tal forma que afectaría de una manera significativa Lima. Esta predicción coincide en parte con información científica que apunta al llamado silencio sísmico que atraviesa la costa de nuestro país. Más de 200 años que no ocurre un terremoto de gran envergadura. Si hablamos de un sismo que nos ha generado daño a Lima, tendríamos que hablar del sismo del 74. Si hablamos de un sismo grande, probablemente comparable al de Japón o al de Chile, que son los últimos grandes en el mundo, estaríamos hablando del sismo de 1746. Y este sismo no se repite desde hace más de 266 años, ¿no? Entonces es bastante energía acumulada que tiene que liberarse en algún momento. De ocurrir un sismo que supere los 8 grados o alcance los 9 grados, gran parte de la ciudad de Lima se vendría prácticamente abajo, pues en nuestra ciudad casi el 80% de las edificaciones son informales. En San Juan del Urigancho, Villa El Salvador e Independencia hay miles de viviendas con características muy similares, todas edificadas o ampliadas por un albañil o maestro de obras. Muchas de ellas podrían ser trampas mortales para más de 1 millón de habitantes. El escenario no es muy diferente en el centro de Lima, donde abundan casonas y callejones con más de 100 años de antigüedad. El terremoto de Pisco nos ha puesto como muestra de que viviendas de adobe y quincha no sobrepasan el nivel de intensidad 7. No estoy diciendo magnitud. La intensidad de sacudimiento del suelo de 7 no han sobrepasado. Entonces, esas mismas viviendas que han caído en Pisco, pues en una situación similar en el caso de Lima, podrían también tener la misma suerte, ¿no? El panorama se torna aún más desalentador si tenemos en cuenta que se aproxima la temporada de lluvias, lo que se traduce en muchos puntos del país en inundaciones y desbordes inminentes. Embates de la naturaleza que, igual que los sismos, se repiten en todo el mundo y que curiosamente fueron predichos hace cientos de años por Nostradamus. Bajo el opuesto clima babilónico, grande será de sangre la efusión. Que tierra y mar, aire y cielo será inicuo. Sectas, hambre, reinos, pestes, confusión. Predicciones, estudios científicos y una serie de variables que forman una ecuación que podría resultar en una tragedia de magnitudes incalculables. El tiempo parece acortarse progresivamente y con el transcurrir de los días, el subsuelo y la alineación planetaria parecen encaminarnos inevitablemente a un gran sismo. Todo el borde occidental de América está avanzando hacia el mar. Y en el transcurso del tiempo vamos a podernos dar cuenta de que va a haber partes de esta placa que ha avanzado y otras que no han avanzado. Entonces, en las partes que no han avanzado existe un poco más de probabilidad de que se genere un sismo de magnitud considerable, ¿no? Dependiendo el tamaño, que tiene que ocurrir en algún momento, ¿no? Lo que hay que entender es de que estamos en un país sísmico, ¿no? Entonces lo más extraño que pueda pasar es que no ocurran sismos, ¿no? Y cuando eso pase realmente debemos preocuparnos porque algo bastante crítico se está preparando, ¿no?
eso son importantes los simulacros. Por eso es importante conocer las zonas seguras de su casa o centro laboral. Por eso es importante tomar precauciones y escuchar las recomendaciones. Prevenir es mejor que lamentar. Pero lejos de las predicciones, lo real y concreto es que debemos estar preparados ante la eventualidad de que un sismo de grandes proporciones ocurra en nuestro país. En el siguiente reportaje de Vicky Zamora, conozca qué debemos hacer y qué lugares resultan seguros durante y después de un terremoto. No se puede predecir cuándo ocurrirá. Pero sí se sabe que sin prevención, las consecuencias serían realmente catastróficas. En Lima se espera un terremoto de 8, 8.2, 8.5, que es muchísimo, que es inclusive más fuerte que el de Pisco. ¿Sabe usted qué hacer? Ni bien la tierra comience a temblar. ¿Conocen sus hijos, su familia? ¿Cuáles son las zonas más seguras dentro de su casa? ¿En la calle? ¿En un centro comercial o en cualquier punto de la ciudad? ¿Voy a jalar tu pie? Señora, ayúdeme acá. A sacarlo, está vivo. ¿Está realmente preparado para sobrevivir a un terremoto de grandes proporciones? Según los expertos, Lima podría sufrir uno de los más intensos sismos que hayan ocurrido en el mundo. Un terremoto que en magnitud se acercaría a lo ocurrido en el 2010 en Chile y en el 2011 en Japón. Países que, a diferencia del nuestro, tienen construcciones antisísmicas y cuyos pobladores gozan de una amplia educación en prevención. En aquella ocasión del terremoto, ¿sabía usted qué hacer? ¿Estuvo preparado? No. ¿Supo qué hacer? ¿Supo a dónde ir? ¿Cómo está en la iglesia? No. Yo estaba por decir aquí y la puerta estaba como hacia medio de la esquina. Yo tenía para salir, pero en ese momento que fue el primer remesón, nos agarramos nomás. Ahorita paso. Preste mucha atención al siguiente reportaje, que las recomendaciones brindadas por el brigadista Marcos Pajuelo, con más de 25 años de experiencia en el cuerpo de bomberos, pueden ser la diferencia entre morir o sobrevivir a un terremoto. ¿Qué hacer si te agarra un terremoto en un piso alto? ¿Es recomendable despejar el edificio, o sea, bajar? Durante el movimiento sísmico, la primera recomendación es mantener la calma. ¿Qué significa esto? Que debemos buscar la zona de seguridad interna, tanto en nuestros domicilios, y la zona de seguridad interna dentro del edificio. Después que calme el movimiento sísmico, recién deberíamos proceder a realizar la evacuación utilizando las escaleras de emergencia. Primer paso, examine minuciosamente su propia vivienda y determine las zonas seguras dentro de ella. Zonas lejos de vitrinas, ventanas o cualquier tipo de vidrio que con el movimiento puedan explotar. ¿Cuáles son las zonas dentro de una vivienda que son las más seguras? Dentro de nuestras viviendas, ubicar o tratar de reconocer la unión de las vigas con las columnas. O sea, lo que tenemos que hacer es ubicar estas intercepciones de acá y pararme aquí. Exacto, la unión de la viga con la columna. Es una zona segura dentro de nuestro domicilio, ¿no? ¿Debo adoptar algún tipo de posición o simplemente no, parándome? Calma y no ponerme rígido, porque también el hecho de ponerme rígido va a hacer que los nervios tomen presa de mí. Y si yo ya me ubiqué en esta zona, ya estoy ocupando este espacio, ¿dónde se ubicaría usted? Tenemos todo lo largo de la unión de la viga y la columna. Siempre se habla también de los marcos de las puertas. ¿Es cualquier marco de una puerta donde yo me puedo parar o hay alguna especificación técnica? Sí, dentro del diseño de los marcos de las puertas justamente también ahí tenemos vigas y columnas, entonces también es recomendable ubicarnos en esa zona. Acá también podríamos estar protegidos, ¿no? Y además tenemos lo que es el hall de ascensores. ¿Podemos pararnos en esta parte? Podemos ubicarnos en todo este a lo largo tendríamos que ubicarnos, ¿no? Que nos va a permitir estar seguros. Ahora, esta es una zona de reunión o una zona de seguridad interna del edificio, ¿no? Que podría permitirnos agruparnos antes de iniciar la evacuación.
En el 2007, el sur de Lima fue sacudido por un terremoto de 7.9 grados de intensidad. La destrucción fue total. Cientos de casas quedaron en ruinas. La iglesia de la ciudad quedó bajo escombros. La falta de prevención provocó centenares de muertos, cadáveres que tuvieron que ser apilados en la plaza de armas para que sus familiares puedan reconocerlos. Las huellas de esta tragedia aún viven en los sobrevivientes. Sus recuerdos se esconden detrás de sus silencios. Ninguno de ellos supo qué hacer. Ninguno de ellos pensó vivir un terremoto, por lo que nunca distinguieron las zonas seguras de su ciudad. El señor Alfredo Tipactic fue uno de los pocos sobrevivientes de la iglesia San Clemente. ¿Qué fue lo que le ocurrió, señor Alfredo? Bueno, fui ese día con mi esposa a la iglesia. ¿Cuántas horas estuvo bajo los escombros? Estaba como cerca de 25 horas. ¿25 horas? 25 horas. Cuando comenzó el primer movimiento, nadie se movía, todos mirábamos para arriba. Porque siempre cuando ha habido un temblor decimos que va a pasar, y pasa, verdaderamente pasa. El segundo ya fue devastador porque yo miré al frente, arriba donde están las arañas que a veces de la luz. Cuando comenzó a ver, se comenzó a caer, y Lucio fue ahí mismo, bueno, yo también caí. Yo caí, pero no sé qué es lo que me cayó en la pierna, qué es lo que tenía en la parte de acá de la cabeza, parte del cuello, porque yo quería hacer así, no podía, quería encoger mis piernas, no podía. Ahí me desesperé y comencé a llorar. Y llamaba, acá estoy, ayúdenme. Pero nadie estaba ayudando. Aquella tarde del 15 de agosto del 2007, Alfredo Tipactic estuvo en la iglesia de la ciudad acompañado por 4 familiares. Solo él pudo sobrevivir al terremoto. La amputación de sus piernas fue inevitable. El peso descomunal que cayó sobre él en cuestión de segundos destruyó sus extremidades. Lima y la parte norte de nuestro país viven años de silencio sísmico. Los expertos aseguran que en cualquier momento las placas tectónicas que se encuentran bajo nuestros pies podrían activarse, provocando un terremoto superior al de Puerto Príncipe en Haití. El seísmo que viviremos será en magnitud similar al de Chile. Y por el tipo de construcción que existe en nuestra ciudad, la devastación será superior a la que se vivió en Japón. Luego de ocurrido el movimiento, lo que tenemos que hacer es evacuar por la ruta de salida. Dirigirnos hacia la puerta de emergencia, hacia la ruta de emergencia, que debe estar debidamente identificada, como en este caso. O sea, si yo estoy bajando con usted, digamos, estamos evacuando en algún momento y en esta altura nos toca una réplica y tenemos acá toda una cadena de personas, inmediatamente tenemos que sentarnos, ¿verdad? A fin de evitar tropezarnos, ¿no? Esté donde esté, al momento del sismo, debe alejarse de las ventanas, los árboles, los postes de alumbrado eléctrico, las zonas altamente cableadas, pero sobre todo debe apartarse del mar, ya que la llegada de un tsunami será inminente. La desesperación y el desconocimiento son las principales causas de muerte en un sismo. No saber qué hacer ni dónde refugiarse es la diferencia entre la vida y la muerte. Por mitad de pasadizo y me cayó las 2 paredes, o sea, la pared de la vecina y la pared de mi casa, las dos se encontraron así. ¿2 paredes le cayeron? 2 paredes. Flora Gutiérrez es una sobreviviente de la tragedia de Pisco. Su cuerpo quedó bajo los escombros, pero fortuitamente su cabeza fue protegida por un parante de macetero de plantas. Durante esas horas que usted estuvo bajo el adobe, ¿qué hizo? Calmarme. Entonces traté de respirar lo menos que podía, lento, para que el oxígeno pues me llegara a los pulmones, porque yo sabía que estaba aplastada, presionada ahí en el piso. ¿Estos espacios vitales son fortuitos o es que existen lugares o zonas donde uno pueda estar y guarecerse? En realidad son fortuitos, ¿no? Muchas veces se ha hablado por la web, por las redes sociales del triángulo de vida, lo cual no es así, no es una técnica, no es un procedimiento, no hay estadísticas que aseguren al respecto.
La experiencia de Pisco nos muestra que los hospitales y postas médicas colapsarían, que la única carretera que une todo el Perú quedaría paralizada por varios kilómetros, por lo que la ayuda tardaría en llegar. No habrá luz, mucho menos agua, por lo que la desesperación comenzará a apoderarse de todos. Para sobrevivir los primeros días es necesario contar con una mochila de emergencia, botellas de agua, comida enlatada, medicinas, linterna y ropa de abrigo será lo esencial para sobrellevar la tragedia. Si usted está en un centro comercial o en un supermercado, debe identificar plenamente a los trabajadores del establecimiento, porque ellos son los encargados de ayudarlo a evacuar. Y colaboradores en general, estamos en pleno simulacro de sismo de evacuación. En esta zona de San Isidro, ¿cuál es la zona segura aquí? Bueno, aquí en esta zona ellos han señalizado aquí la zona de seguridad, ¿no? En este parqueo. En esta parte derecha, pero usualmente es parqueo. Usualmente es parqueo, ¿no? Pero van a tener que desocuparlo y van a tener que habilitarla, ¿no? Y prohibir de que se estacionen los vehículos. Estas imágenes grabadas por el corresponsal de Panamericana Televisión dieron la vuelta al mundo. Jorge Solís fue uno de los primeros hombres en ser rescatado de los escombros. Ya al momento que se va la luz, todo bueno, donde se forma un caos, no es algo que uno puede comprender, como que olvida la orientación hacia dónde va, hacia dónde no, y tuve esa fortuna que, bueno, me cae una pared. Al salir y tomar la calle, tal vez yo tomé el lado equivocado. En el momento que reacciono y pienso que estoy yendo al lado equivocado, doy la vuelta, pero es donde la mala fortuna es donde me coge esa pared que cae, ¿me entiendes? O sea, usted quería ir a la Plaza de Armas. A la Plaza de Armas, donde supuestamente es más libre, ¿no? Y evitar cualquier cosa, pero no llegué a mi lugar. Por acá, mejor. Hay que tumbar. Espérese, por favor. Hay que tumbar esto, cuidado. No te muevas tú porque tu pierna puede estar quebrada. Sí. Ha sido un momento de pánico, de desorientación, una confusión total. Hermano, ayuda. Y bueno, tuve la fortuna de que luché por mi vida, ¿no? Hasta el final. Dije, bueno, si estoy vivo, si respiro, voy a luchar hasta el último minuto que me queda de vida. Y tuve la fortuna que me encontró Osvaldo Campos, por la cual estoy muy agradecido y siempre le estaré hasta el último día de mi vida. Y me pudieron rescatar. Estas personas tuvieron la fortuna de sobrevivir, no por estar instruidos, sino por situaciones fortuitas que los ayudaron a mantenerse con vida. Estemos preparados y evitemos formar parte de las estadísticas de muertos a consecuencia de un terremoto. Como muchos dicen, que Lima puede ser la próxima a sufrir un terremoto. Pero no solamente Lima. Pisco ya lo pasó, lo puede vivir cualquier parte del Perú, como lo vive cualquier parte del mundo. Lo que queremos es que tomemos conciencia y tomemos los simulacros en serio. Como debo repetir, para más adelante de repente poder salvar muchas vidas y tal vez la de uno mismo. Tal y como dice el entrevistado, la única manera de salvar nuestra vida ante un terremoto es la prevención.